Dice así la palabra de Dios, ustedes leen, yo leo el 12, ustedes el 13 y aterrizamos en el 14. En el nombre de Cristo. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Leemos el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Llevamos siempre una serie por delante y estamos trabajando o tocando el tema sobre primicias que desatan, en la serie, primicias que desatan promesas. Pero el asunto a tratar hoy es cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. Cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. Primicias que desatan promesas. Hay momentos en la vida cuando Dios nos hace preguntas como estas. Y no nos pregunta cuánto tienes o cuánto no tienes. Hay momentos en que Él nos dice: ¿en manos de quién está lo que te queda? ¿En manos de quién está lo que te queda? Porque no se trata, Dios no le pregunta a nadie cuánto tiene. Sino la pregunta es como la que le hizo al primer hombre: ¿dónde estás? Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, la oye de una manera tajante. Dios no habla, si usted escucha una voz, no, yo escuché una voz que primero hizo una línea recta y después hizo una curva y subió y bajó. Esa no fue la voz de Dios. Dios está. Dios habla como las mujeres. ¿Sabes que las mujeres no gaguean, verdad? Las mujeres le dicen al esposo: yo te dije dónde está la camisa. ¿Es o no es? Pero uno, ¿dónde estaba? Yo estaba allá con... Bueno, entonces, esa es la pregunta que Dios siempre hace. Por eso yo conozco cuando Dios me habla. Porque Él da el puntazo. ¿Hiciste esto? Ya sé que es la voz de Él. El diablo sí pone a uno a dudar. Entonces, la pregunta es porque el cielo no responde a las necesidades de nadie. El cielo siempre va a responder al orden. El cielo siempre va a responder a los principios. El cielo no responde a lo vago, aquello que deja dudas. Porque el reino de Dios está fundamentado sobre principios. Y
Dios no se mueve por lástima. Se mueve por principios eternos. Dios no va a levantar a nadie, ni va a bendecir a nadie por lástima. Ay, pobrecito. No. El cielo siempre se va a mover por principios eternos. Por principios que están en su palabra. Y esto es importante entenderlo, iglesia, porque muchas veces nosotros salimos y nos constituimos a veces en abogados del diablo y defendemos algunas cosas. Ay, pobrecito, mire lo que le dijo Judas al Señor cuando aquella mujer derramó, dice, ay, qué desperdicio, ¿verdad? ¿En qué se convirtió Judas? En un abogado del diablo. Pero sabe que el cielo estaba aprobando ese principio de esa mujer. Y uno de esos principios que encontramos en la Biblia se llama las primicias. Ahora, la primicia no son una ofrenda especial, no son un evento anual, no son una emoción del momento. Las primicias son una postura del corazón que declara que Dios, antes de yo pagar cuentas, antes de asegurarme, antes de protegerme, te honro a ti primero, porque tú eres Dios. Eso es. Y hoy no vamos a hablar de dar para recibir. Hoy no les voy a hablar de dar para recibir. Vamos a hablar de obedecer para confiar en ese Dios. Porque cuando Dios es primero, ¿sabe qué pasa? La escasez pierde autoridad. Me hice entender. Cuando Dios es primero, la escasez pierde autoridad. Eso es un principio eterno. Cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. Y en este pasaje encontramos la historia de una mujer en gran necesidad. Una mujer que estaba más que desplazada, más que en la calle, no tenía futuro. Inclusive, si usted nota el texto, cómo ella se expresa. ¿Cómo se expresa? Pero tal vez a veces pensamos que el problema era la escasez. Ella estaba en escasez. Sin embargo, iglesia, en este pasaje la escasez no es el problema. ¿Sabe cuál era el problema? El escenario que ella estaba viviendo. Porque a veces pensamos que el problema de alguien es la escasez. No, aquí el mayor problema que tenía esta mujer es el escenario que ella estaba viviendo. Y miramos que la viuda no exagera, en el verso 12 no exagera. Ella describe su realidad con absoluta honestidad. Mira cómo lo describe. Le dice al profeta que no tiene pan hecho. Lo segundo que le dice, no tengo reservas. Y lo tercero que le dice, no tengo expectativas de mañana. Lo que estoy haciendo es para morirme
mi hijo y yo. O sea, aquí, ¿cuál era el problema? La necesidad, no el escenario. No había esperanzas de vida, no había esperanzas de un futuro. Todo estaba perdido. Pero Dios se aparece en el momento a través de Elías. Y sabe, hermano, los mayores fracasos de uno es no conocer la voz de Dios y no es saber tratar el corazón de Dios. Porque como dije anteriormente, Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por principios eternos. El cielo no se mueve porque alguien está llorando en la tierra. El cielo se mueve porque alguien sabe cómo se está dirigiendo al cielo. ¿Cómo se está dirigiendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo estamos tratando de buscar el medio para que el cielo se acerque a nosotros? Y aquí encontramos que su plan no es prosperar, el de esta mujer. ¿Cuál era el plan de ella? Despedirse de la vida. Ese era el plan. Aquí entendemos algo profundo. Dios permitió que este milagro naciera en el punto más bajo de la esperanza humana. Porque cuando todo sobra, la fe no tiene valor. Porque cuando todo está en abundancia, ¿de qué sirve la fe? La fe está por de más. ¿Sabe? La fe se necesita en los momentos más difíciles que una persona puede vivir. Y por eso es que Dios, Él quiere hacer milagros todos los días y constantemente. Pero Él anda buscando gentes de fe. Gentes que conozcan sus principios, pero más que conocerlo, obedecerlo, y más que obedecerlo, confiar en esos principios que Él nos ha dejado plasmado en su palabra, que nos ha dejado escrito en su palabra. Y aquí, cuando todo falta, la fe se revela, la fe está. Y encontramos que las primicias siempre se presentan cuando parece que no alcanza. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema? Cuando nos apoyamos en nuestra lógica, en nuestra prudencia, en nuestra razón, en nuestra razón. Ahora, vemos que la escasez no vino para destruirla, vino para definir en quién confiaba. ¿En dónde tenía ella la confianza? Muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida, sea por parte del diablo o sea por parte de Dios, y las permite para ver en dónde está nuestra confianza. ¿En qué Dios hemos creído? ¿Quién es nuestro gobernante? ¿Quién es nuestro Dios? Porque Dios no anda desesperado por lo que los hombres dicen. Porque alguien desde la tierra grite, ¿dónde está Dios? No, Dios no anda desesperado.
Él anda buscando personas, discípulos, que confíen en lo que Él ha dicho. Y aquí encontramos una petición divina. Una petición divina. Miren lo que dice el verso 3. ¿Cuál es la petición divina? Cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. ¿Qué le dice el verso 3? Dice, Elías le dijo, no tengas temor, porque la primera palabra que nos puede juzgar o nos puede levantar o nos puede llevar al piso es el miedo. El miedo. Por eso es que la Biblia tiene 365 veces la palabra no temas. No temas. Hay un no temas para cada día. Y miren lo que le dice, no tengas temor. Elías representa aquí la presencia de Dios. Le dice, ves y haz como has dicho. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la iniciativa de él? Pero hazme a mí, cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. Entonces, esa es la petición divina. Hazme a mí primero. Es el orden que activa el cielo. Hazme a mí primero. Es el orden que activa el cielo. Elías no ignora la necesidad de la viuda. Él no la está ignorando. Lo que pasa, iglesia, es que Dios siempre anda buscando cómo reordenar nuestras vidas. Cómo organizar nuestra vida, porque muchas veces nosotros andamos desordenadamente en todas las áreas. Todo lo buscamos primero y a Dios lo dejamos para último. ¿Sí? Cuando vamos a orar, miramos a todo el mundo en vez de buscar una silla y decirle, Señor, ven y siéntate ahí en esa silla que voy a hablar contigo. ¿Sí o no? Una manera sencilla. ¿Y usted cree que el Señor no se sienta ahí? Sí, eso lo entiende alguien de fe. Yo hay veces que voy a hablar con Dios y le digo, siéntate aquí, siéntate. Yo me imagino al Señor riéndose. Pero es así. Y miren lo que le dice, hazme a mí primero. El orden que activa el cielo. Ese es el orden del cielo. El cielo no trabaja de abajo hacia arriba. El cielo trabaja de arriba hacia abajo. El orden. Por eso es que nosotros como seres tricótomos o como seres tripartitos, nosotros decimos yo tengo cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe cómo dice el cielo? Espíritu, alma y cuerpo. Sí dice así en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser sea irreprensible, vuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque el cielo vive siempre en orden. Y hay cosas que Dios permite en la vida para que reordenemos nuestras vidas. Cuando usted lee en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en ese desorden, ¿qué hace Dios? Comienza a reordenar y el Espíritu de Dios se movía. O sea, ¿por qué el Espíritu de Dios comenzó a moverse? Porque la tierra estaba ¿cómo? Ahora, Dios no crea nada en desorden. Es cuando dicen los teólogos que posiblemente fue cuando hubo la rebelión de Satanás, que vino y lo puso todo patas para arriba, porque en el orden de Dios no hay nada desordenado. Entonces Dios dice, y el Espíritu de Dios se movía,
sobre la faz de las aguas. Y fue cuando Dios organiza todo, reordena todo, es cuando dice, y dijo Dios produzca, y dijo Dios produzca. Note que Dios no hace las cosas al azar. Él primero dice, tienes que reordenar tu vida para yo comenzar a vivir en ti y comenzar a hacer las cosas. Recuerde que cuando le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, ¿qué es lo primero que hacen? Dice, no, organícense de tanto en tanto, ¿verdad? Siéntense. Porque Dios no iba a hacer el milagro así todo desordenado. Y eso es lo que nosotros a veces pensamos. No, que Dios me va a sanar. Sabe que lo primero que Dios dice, tienes que pedirle perdón, tienes que reordenar tu vida, porque a veces estamos desordenados y Dios permite cosas para que nos enfoquemos. Esto es importante tenerlo. Cuando Dios recibe lo primero, garantiza lo demás. Ahora, le dice claramente, porque mire, aquí encontramos que Elías no está ignorando la necesidad de la viuda, no minimiza su dolor, pero tampoco negocia el principio, porque Dios no negocia sus principios. Dios dice, esto es así y punto. Porque es que hoy vivimos en un mundo donde las redes están negociando los principios de Dios. No, que esto fue para el Antiguo Testamento. Déjeme decirle, está oyendo un rebelde que está por encima de los principios de Dios. Y Dios no cambia, iglesia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y hay mucha gente que están buscando cómo sacarle a la Biblia cosas, porque como no les gusta a ellos, y yo no tengo que predicar lo que a mí me gusta, yo tengo que predicar toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Ella es útil para enseñar, para redarguir. Entonces, aquí le dice claramente, ame a mí primero. No primero porque Elías fuera más importante, sino porque Elías representaba la palabra de Dios en ese momento. No porque él era el hombre de Dios, ni porque era Elías. No, simplemente porque él era el que representaba la palabra de Dios. Ahora, Dios no pide cantidad. ¿Sabe qué pide Dios? Prioridad. ¿Sí la tomó esa revelación? Dios no pide cantidad. ¿Dios pide qué? Prioridad. El orden es crucial. ¿Cuál es el orden? Dios primero, segundo la familia y luego el resto. Ese es el orden de Dios. Primero Dios, segundo la familia y luego el resto. Cuando usted esté orando, primero debe adorar a Dios. No que voy a enseñarle cómo orar. Jesucristo nos enseñó. Lo primero es hay que exaltar a Dios. Hay que darle a Dios lo primero, alabanza, adoración. Lo segundo debe ser su familia. Debe ser su familia. Porque le puede pasar como el cantar de los cantares. Morena soy porque el sol me miró. Me pusieron a cuidar las viñas y la que era mía se perdió. Entonces es importante cuidar la viña nuestra y es lo segundo. Lo tercero, el resto. Entonces todos los días hay que estar en un orden crucial, en un orden que está establecido por Dios. Porque iglesia, cuando el orden se altera, la provisión se detiene. Por eso hay algunos que dicen, yo no veo a Dios, yo le doy a Dios, pero mi pregunta es, ¿será que Dios es prioridad en tu vida? ¿No será que lo último es, como esto es lo que me queda, esto es lo que voy a darle?
a Dios. Y Dios dice, yo no soy perro, yo soy Dios. Y nos dice, yo les he dado todo. Nos da el aire que respiramos, nos da la sangre que corre por nuestras venas, nos da todo, nos da todo. Hermanos, si nosotros pusiésemos en práctica todos los principios de la Biblia, aunque nos cause dolor, viéramos a Dios obrar más. Pero si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, podemos decir como el tipo que dijo, no, yo doy diezmo de todo lo que me gano, yo ayuno 2 veces a la semana. Pero el Señor no estaba viendo lo que estaba delante, Él estaba viendo el corazón. Y si nosotros nos sentamos a reordenar nuestras vidas con Dios, vamos a encontrar que algunas veces Dios no es prioridad en nosotros. La prioridad es alguien diferente a Dios. Eso me ha pasado a mí. Un día Dios me entregó algo y algo que yo luché por mucho tiempo y Dios me lo dio. Y yo lo dejé guardado ahí. Y me dice mi esposa, Gabriel, ya hiciste esto. Yo dije, pero tú siempre estás dándote cuenta. Y yo le dije así, bueno, disculpen esto que voy a decir. Y dije, tú estás ahí, pendeja que te hace, pero todo lo está bien. Es que cuando Dios creó a la mujer para el hombre, ¿sabe qué le dijo? Esta es la que te va a estorbar todo, para que te puedas enderezar. Y es la verdad. Gracias a Dios por esa mujer que te ha regalado. Porque uno a veces anda como bobito. Y la mujer le dice, mira. Y uno piensa que es que lo están insultando, ¿sí? Entonces, es importante entender esta gran verdad. Porque mire, la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos hoy de pronto no amanecieron con nada y salieron a rebuscarse cuando debían venir primero a la casa de Dios a buscar el reino y después a salir? Sé que Dios le hacía el milagro, pero no, ellos confiaron más en su fuerza. Dios para ellos no es su prioridad. Porque mire, esta mujer no tenía un futuro. Ella hasta ella dijo, no, yo lo que quiero es morirme para librarme. Es como muchos a veces quieren morirse. Pero allá hay un infierno. Mejor que el Señor nos lleve cuando Él quiera, como la que cantaba el coro, solo quiero que me vengas a buscar. Y dijo la otra, pendeja, yo todavía no. Entonces, es importante entender esta gran verdad. Las primicias no son lo que sobra, son lo que se entrega cuando aún no hay seguridad. Porque esta mujer no tenía seguridad. Lo que ella dio fue una primicia. No había seguridad. ¿Qué seguridad? No llovía. No había nada. Dice solamente un poquito de harina y... Pero iglesia, entonces, ¿qué exige Dios a través de las primicias? Exige una decisión de fe, no de lógica. Dios exige una decisión de fe, no de lógica. Para la lógica humana,
Elías fue imprudente para la lógica humana, pero para el cielo, Elías fue exacto. Iba bajo los principios del reino. Porque la fe nunca caerá con lo que se ve. La fe opera con lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que te perdonó, no tienes por qué estar cargando más pecado. Tú estás perdonado. Tú eres una nueva, ni siquiera Dios remienda. Dice que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no remienda, Dios no, Dios hace nueva creación. Ahí donde usted está, usted es una nueva creación. Diga el diablo lo que diga, usted es una nueva creación en Cristo. Tiene que creerlo. Ay, pero es que todavía hacen 20 años, no, eso lo está cargando usted, pero Dios no lo está cargando. Dios dijo, hace 20 años te perdoné, te santifiqué, te levanté. Tú eres el que todavía no te has perdonado. Algunas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y esa es la razón porque algunos no caminan en victoria. Todavía están cargando culpa. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La viuda tuvo que elegir creer a su realidad o creer a la palabra. Ella tenía dos opciones: creer a la realidad que estaba viviendo o creer a lo que el profeta le estaba diciendo. Usted tiene que creer así todos los días: creer a lo que Dios le está diciendo o creer a la realidad que están hablando la radio, la televisión, los gobiernos. Usted tiene que creer que usted es un pueblo santo, que usted es un pueblo que se podrá hundir todo, pero usted no se va a hundir, porque usted está en las manos del que lleva el barco, del que va conduciendo el barco. Gloria al Señor. Sí. De pronto usted a veces ve a su familia como si no, pero no se va a hundir. Lo que pasa es que vamos en medio de un mar que se llama mundo, y cuando uno va en el mar siempre va la nave así, ¿sí o no? Y si la nave está flacucha y si está bastante pesada, entonces se va al fondo, solamente se le ve la cabecita. De todas maneras la calavera es ñata. Así que, pero vamos en el mar y el que va conduciendo el barco es el Señor. Y eso fue lo que le dijo cuando él se le aparece en la escena a esta mujer. Le dice: mira, te voy a demostrar que esta región y el mundo no se dirige por sí solo. Y fue cuando apareció Elías como la palabra de Dios. Iglesia, las primicias siempre te ponen frente a esa decisión. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahora, las primicias se sostienen en una palabra, no en una promesa humana. Elías no motiva con emociones, porque hay gente que pueden usar la emoción para manipular. Dios no. Por eso es que el cristianismo no es emoción, aunque somos seres emocionalistas. Por eso es que hay algunos que viven como los columpios. La vida cristiana la viven como los columpios. Ahora están abajo y después. Hermano, yo ayer sentí a Dios, hoy no lo siento. Mire, yo aquí no lo estoy sintiendo, pero Él sé que está conmigo, que Él está sobre mí, que Él está aquí, que Él se está moviendo en todo este lugar. Yo no necesito que usted piense que está saltando y brincando y llorando para que... No, hay veces que alguien está llorando y Dios no está. Como alguien estaba en un culto y estaba uno que estaba ay. Y el Señor, y el otro le decía, el predicador decía: ahí está el Señor, y el otro solamente hacía así.
Y le preguntó a los dos, ¿qué pasó? Dice, hermano, el que gritaba decía que yo tenía un cipote de dolor, hermano. Y el otro dice, no, es que estaba viendo a Jesús. Cuando yo movía los labios, lo estaba viendo y le decía, te amo. ¿Te das cuenta que aquí no es asunto de emoción? Es asunto de fe. Es asunto de creer. Ya. Es verdad que hay momentos de emociones en que gritamos y hacemos guerra espiritual y esto y lo otro. Pero hay momentos que estamos en silencio con Dios y Él está con nosotros. Como cuando Ana, sus labios no se movían. Y estaba llena de la presencia de Dios. Es importante. Jehová Dios de Israel dice así. Porque cuando hay palabra de parte de Dios hay respaldo. Mire, hay veces que usted va y usted espera que el profeta le diga, mire, venga acá. No. Hay veces que Dios te da una palabra y va contigo alguien y le dice, ¿sabes, fulana? Te digo esto y es una palabra de Dios. Así. Porque hay mucha gente sensacionalista. Hay algunos que hasta cuando están orando hacen así como, tenga cuidado con esa gente. Porque el profeta de Dios y la profeta de Dios dice sus cosas sencillas cuando se las va a decir. Elías dice, hazme a mí primero. No llegó, no apareció como por arte de magia. Las primicias sin palabras son religión. Las primicias con palabras son revelación. ¿Qué le estaba dando Dios a esta mujer? Una revelación. Le estaba revelando. Mire, la Biblia es un libro de revelación. Por eso es que hay algunos que leen la Biblia y no la entienden. Dígale, Espíritu Santo, revélame qué hay aquí. Cuando usted esté leyendo un capítulo, lo primero que siéntese allí con el Espíritu Santo y dígale, abre mis ojos para ver a Cristo en este pasaje. Abre mis ojos espirituales. Revélame. Y luego usted va a comenzar a leer la Biblia y más que un libro histórico, va a tener la revelación del cielo. Yo una vez estaba leyendo el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted la lee así, pero cuando usted entiende, Jehová es mi pastor. O sea, cuando yo sé de quién soy y a quién pertenezco, camino seguro. Eso es lo que está diciendo. Pero si usted la lee así, queda suspendido entre el cielo y la tierra. Ahora, ¿qué hace la primicia? Lo primero, libera lo sobrenatural. Diga conmigo, lo primero libera provisión sobrenatural. Mire primero en el versículo dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios no prometió abundancia inmediata, porque es que a veces pensamos que si nos da una palabra inmediatamente, no. Prometió sustento constante, le dice no escaseará. Es decir, mujer, de aquí en adelante todos los días verás la provisión. Verás la provisión. Porque es que a veces cuando escuchamos un mensaje nos causa hipérbole espiritual. Dios me dijo esto, no, mire, Dios se aparece por donde uno menos piensa. Como el tipo que iba huyendo y los enemigos lo iban buscando.
Querían asesinarlo y se metió en una cueva. Y cuando llegaron los enemigos, se acercaron a la cueva, lo buscaban por todas partes y vieron que en la cueva había en la entrada del túnel una telaraña. Y vieron, en Dios, ahí no está, no es que eso es que está lleno de telaraña. Pero en esa cueva estaba el tipo. Eso es lo que hace Dios. Dios hace lo que uno no entiende. Le está diciendo, Señor, ven por aquí, y uno piensa que se va a aparecer por la izquierda y se aparece por acá. Le dice a Marta y a María, Señor, tu hermano, mi hermano a quien amas, está enfermo, y se quedó 2 días más. El Señor se fue al mar a bañarse. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no está preocupado por nada. Y eso es lo que Él quiere, que tú seas un hombre de fe, una mujer de fe. Que confíes en lo que Él te ha dicho. Que camines con base en lo que su palabra ha dicho. Que tu mayor preocupación debe ser que Él sea tu prioridad. Que Él sea tu todo. Tu todo. Porque cuando eso hacemos, hermano, Dios va a tener cuidado de ti en todo. En todo. Va a estar. Porque mire, hay personas que no son tan sensacionalistas y Dios está con ellos y son felices y Dios siempre le está hablando y Dios siempre le está obrando. Porque han creído en ese principio de Dios, que Él es primero. Ahora, cuando Dios es primero, el aceite sigue fluyendo. El aceite sigue fluyendo. La harina sigue apareciendo. Y la angustia pierde dominio. Porque eso fue lo que pasó. La angustia en esta mujer perdió dominio. El aceite siguió apareciendo, todo, porque la mano de Dios, donde está, siempre se manifiesta. Y las primicias sostienen hasta que la temporada cambia. Eso hace las primicias. Cuando das a Dios lo primero, te garantiza lo demás. Las primicias sostienen hasta que la temporada cambie. En el versículo 14c del 17, del primer libro de los Reyes, verso 17, mire lo que dice el texto. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta que la temporada cambia. El milagro no fue de un día. Porque hay personas que piensan que el milagro es de un día. Fue diario, constante, fiel. Mire, las primicias no solo abren puertas, sostienen procesos. Sostienen procesos. Y yo lo digo que es así. Y no predico porque estoy esperando como pastor nada. Porque yo también doy primicia. Es porque quiero que usted sea bendecido. Aquí yo siempre cuento ese testimonio de la joven Adriana. Adriana todos los meses me traía y dice, pastor, ore por esta primicia. Yo dije, caramba, esta mujer tiene. Todos los meses. Ella venía y se presentaba con su risita. Bendígame. Yo no sé cómo llegó a Estados Unidos y sin tanta. Pero a la semanita le dieron su visa y todo. Y Dios es fiel. Yo no sé ella por qué lo hacía y por qué lo sigue haciendo. Cree en Dios.
Porque Dios es real, iglesia. La Biblia es un libro de principios. El problema está en nuestra lógica. Que a veces tenemos tanta lógica y decimos, yo tengo tanta fe. Jesús, cuando hablaba con la gente, le decía, solamente si encontraba a alguien, extiende tu mano y ya. Pero no es como el tipo que tenía la mano así, el predicador le dice, extiende tu mano. No lo puedo creer. Y quedó así la mano. Porque es a veces, a Dios hay que creerle. Dios es un padre. Dios, Él siempre nos está pastoreando. En los momentos que usted ve turbulentos, en los momentos que usted ve de paz, ameno, Dios está todos los días. Por eso, el milagro fue constante. Y quiero terminar, le invito a estar de pie para decirles, quiero terminar diciéndole esto. Las primicias no compran milagros. Escuche bien. ¿Qué fue lo que dije? Las primicias no compran milagros. Las primicias ordenan el corazón. ¿Qué era lo que Dios estaba ordenando en esta mujer? El corazón. ¿Cómo debía caminar? ¿Cómo debía reordenar su vida para que siempre viera la provisión del cielo? Porque muchas veces nuestro corazón no está ordenado. Y cuando habla de corazón, la Biblia habla de la mente. No habla de esta parte anatómica. Hoy Dios no te pregunta cuánto tienes. Te pregunta, ¿en qué lugar estoy yo? Eso es lo que Dios te dice. ¿En qué lugar estoy yo? En otras palabras, Dios, ¿en qué lugar está en tu vida? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué ocupa? Eso fue lo que Dios quiso enseñarle a esta viuda. Porque Él quería ocupar el primer lugar. Cuando Dios es primero, la escasez se somete. Cuando Dios es primero, la promesa se activa. Cuando Dios es primero, el cielo respalda. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga.